En este video dibujaré al querido Super Mario en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de una caricatura que me gustaba mucho cuando era pequeño, Mucha Lucha. En este estilo hay muchas líneas curvas y los elementos no son tan simétricos, por lo que preferí dibujar este Mario a mano con lápiz y papel. Ya que Mario es de baja estatura, me basé principalmente en los niños de la serie, varios de los cuales tienen complexiones similares al fontanero. Los brazos y piernas de esta versión no serán demasiado largas, además de que sus pies son bastante pequeños. Trate de conservar una buena cantidad de detalles de su atuendo, sin complicar demasiado el traje en este estilo. Para su rostro obviamente incluí una máscara de luchador. La boca de varios de los personajes se salía ligeramente de sus cabezas, por lo que también incluí este curioso detalle en esta versión de Mario. Varios personajes de esta caricatura tenían orejas o cabello sobre sus máscaras, así que me pareció buena idea incluir la clásica gorra de este personaje por encima de la suya, pero decidí que el logo con la M estuviera en la máscara y no en la gorra. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. El estilo de Mucha Lucha fue sugerido en los comentarios por Jessica Fernández. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos sin sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la graciosa caricatura Chowder, el cual he utilizado muy pocas veces en mis videos, y no sé por qué, ya que me encanta esta caricatura. Sus zapatos son más simples y con un aspecto más holgado, como si fueran de tela. Curiosamente, en esta caricatura ya existe un personaje bastante similar a Mario, el vendedor de helados, así que me basé bastante en él para crear esta versión del plomero. Seguro Chowder le prepararía ricos champiñones a Mario. Un detalle bastante identificable de este estilo son los ojos, ovalados y juntos en la mayoría de los personajes. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Un detalle bastante curioso es que los personajes de esta caricatura tenían patrones llamativos en su ropa o en su piel, los cuales se movían de una forma muy particular, así que esta versión de Mario también incluirá un patrón en su ropa. Al momento de elegir el patrón que usaría, decidí utilizar los ladrillos del Mario Bros. Original. Implementar este patrón en el diseño resulta mucho más sencillo si hago el dibujo en mi computadora, por lo que este estilo no lo hice a lápiz y papel como otros en este video. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí fue uno que también tenía tiempo sin utilizar, el de la caricatura The Old House, conocida también como la Casa Búho. Los personajes en este estilo son un poco más realistas, con proporciones más apropiadas en sus extremidades. De igual forma, la ropa en este estilo es un poco más detallada, por lo que añadí algunos detalles como las líneas en el overol de Mario y la suela de un color diferente. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. En este diseño pude utilizar recursos de varios personajes, como la forma del calzado, la sonrisa, la configuración del rostro e incluso la nariz. Los ojos en esta caricatura suelen tener un contorno incompleto y pupilas circulares con bastante detalle, comparadas con las caricaturas que hemos visto anteriormente,
por lo que es importante representarlas correctamente. Antes de comenzar con el color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color no tuve mayor complicación, pues los colores en la casa búho normalmente son sólidos, solo con algunas sombras mínimas en la ropa o el cuello, las cuales agregué al resultado final. Las islas sirvientes son casi tan locas como el reino champiñón. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Plomería o fontanería. Es la actividad relacionada con las tuberías para el abastecimiento y evacuación de agua potable y residual. Ejemplo: un plomero arregló las instalaciones de agua en mi casa. Había muchas goteras porque la plomería del edificio estaba mal. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Phineas y Ferb, una caricatura que me gusta bastante y tenía tiempo sin utilizar su estilo en los videos. En este estilo me basé principalmente en el personaje Irving, el cual tiene una complexión similar a Mario, con una altura reducida, un cuello ancho y cuerpo no muy esbelto. Los zapatos en este estilo son bastante simples. Obviamente tuve que modificar el diseño para agregar detalles característicos como la nariz redonda del fontanero. Este video es la segunda vez que dibujo a Mario en distintos estilos de caricaturas, por lo que te recomiendo ver la primera parte si no lo has hecho. Este dibujo decidí hacerlo también en mi computadora, pues así tendría más control sobre el grosor y el color del contorno de las figuras. Los colores en este estilo son tonos sólidos sin sombras la mayor parte del tiempo. Otro detalle que me pareció importante fue la pupila ovalada de los personajes con un pequeño brillo, que en este caso será de color azul, como los ojos de Mario. Creo que Mario encaja bastante bien con el resto de personajes humanos de esta caricatura. Un detalle curioso en esta caricatura es que los personajes tienen un contorno de color en su piel y en su cabello, pero tienen un contorno negro en su ropa, por lo que repetí esto en mi dibujo. ¿Crees que Mario ayudaría a Perry o a Phineas y Ferb? Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el del juego Incredibox Sprunky, el cual se ha vuelto bastante popular últimamente. Los personajes de este juego tienen todos la misma forma, un cuerpo triangular con una cabeza redonda y ojos grandes y circulares. Lo más curioso de este estilo fue tener que crear a un Mario sin su característica nariz, pero su enorme bigote lo compensa bastante bien. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra bigote entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Los personajes de Incredibox Sprunky tienen dos versiones, una normal y otra siniestra, por lo que decidí hacer también la versión siniestra del plomero. En esta versión los personajes ya no tienen contorno negro, y sus colores ahora son degradados y mucho más oscuros. Nuevamente fue más fácil replicar este estilo dibujándolo en mi computadora. Añadí elementos desagradables y espeluznantes, como un agujero en su ojo izquierdo y una infestación de hongos creciéndole por todo el cuerpo, como una especie de parásito. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Chowder y el de la casa búho.
Hoy en los fanarts le mando un saludo a Wendy, que me mandó su dibujo del pianosaurio en el estilo de Happy Tree Friends. ¡Te quedó increíble! También a Diego de Uruguay, que me envió su dibujo de Bam Bam en 3 versiones diferentes. Mi favorita fue la de Sanrio. Y finalmente a Paloma Romero, que me mandó su propia versión de los guardias de Squid Game en estilo Incredibox Sprunky. Gracias por el dibujo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.